Bienvenidos a Introducción a la Psicología Industrial Organizacional. Abordaremos lo que es el descriptor y el perfil de puestos, instrumentos o herramientas muy importantes dentro de una organización, dentro de una empresa. Tengamos inicialmente un acercamiento a algunos conceptos básicos. Es importante tener en mente que al hablar de un puesto, estamos hablando de una unidad dentro de la organización que va a consistir en un grupo de obligaciones y responsabilidades y que ésta le van a distinguir de otros puestos, de otras actividades dentro de la organización. También podemos decir que puesto es ese conjunto de todas aquellas actividades que son desempeñadas por una única persona. Se va a considerar como un concepto unificado y que va a ocupar un lugar dentro de la estructura organizacional, la cual recordemos que es representada por medio de un organigrama. Y de manera más sencilla, podemos decir que puesto consiste en ese conjunto de tareas que deben de realizarse para que una organización logre sus metas. Así que el puesto es ese conjunto de tareas, de responsabilidades que se van a sumar para que la organización pueda alcanzar sus metas, pueda cumplir sus objetivos y a la vez este puesto forma parte de la estructura organizacional, la cual es representada por el organigrama de una manera gráfica. Otro concepto básico es el término posición. Aquí vamos a hablar específicamente que ese conjunto de tareas y responsabilidades es asignado, es representado y es ejecutado por una persona, por un individuo. Así que entonces decimos que las personas ocupan una posición dentro de la organización porque ellos ejecutan el puesto que se les ha asignado. Y recordemos que esto también va a estar reflejado dentro de la estructura organizacional. Dos conceptos básicos sumamente importantes para el tema que estamos abordando hoy de descriptor de perfil de puesto y análisis de puesto. El análisis de puesto va a ser ese proceso sistemático, ese proceso ordenado, el cual vamos a realizar para determinar las habilidades, las obligaciones, los conocimientos que se requieren para el desempeño de los cargos dentro de una organización. A esas habilidades, obligaciones y conocimientos que vamos a requerir que las personas puedan manejar, puedan ejecutar para poder realizar o cumplir o más bien ocupar una posición dentro de la estructura organizacional. Y algo bien importante que quiero adelantarles es de que este detalle nos va a permitir y forma parte importante de los elementos que nosotros utilizamos cuando elaboramos una oferta laboral, cuando publicamos una vacante dentro de nuestra organización, una posición vacante dentro de nuestra organización. Así que son temas que van a ir interactuando los unos con los otros. La descripción del puesto en sí va a ser ese documento que va a tener descritas, que va a tener incluida la información de las tareas, los deberes y las responsabilidades esenciales que se deben de realizar en el puesto, que deben de ser ejecutadas por una persona dentro de nuestra organización. Y el otro concepto básico que tenemos es el perfil de puesto. Entonces ya el perfil como tal va a ser ese documento que va a detallar la experiencia, las cualidades, los conocimientos y los requisitos que debe de poseer una persona para poder ocupar una posición dentro de nuestra organización y poder ejecutar el puesto. Así que son conceptos y son elementos que interactúan entre sí y que nos ayudan a desarrollar documentación tan importante que debe formar parte de nuestros manuales dentro de la organización o de las herramientas que debemos de tener como parte del mundo industrial, del mundo de recursos humanos.
Hablemos un poco acerca del descriptor de puestos. ¿Qué sucede con el descriptor de puestos? El mismo tiene aspectos intrínsecos. Estos aspectos intrínsecos se refieren al detalle de que vamos a enunciar las tareas y responsabilidades que conforman el puesto y lo van a hacer distinto de los otros puestos. Implica el poder enunciar el qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Va a incluir la descripción del objetivo de ese puesto en relación a las responsabilidades y a las tareas del puesto. También es importante que incluya la periodicidad de las tareas, si van a ser semanal, mensual, semestral, anual, y también los métodos, los recursos que se pueden emplear para el cumplimiento de las responsabilidades. Dicho de otra manera, aquí va a tener usted lo que es la descripción de funciones para ese puesto, para esa posición dentro de su organización. Ahora, el análisis del puesto se va a referir a aspectos intrínsecos, tales como estudiar y determinar qué requisitos, qué responsabilidades, las condiciones que se exigen, que se requieren para que una persona pueda desempeñar ese puesto de manera adecuada. Va a implicar también los requisitos intelectuales, físicos que debe de poseer la persona, el candidato, el aspirante. Si estuviéramos en el proceso de reclutamiento, podemos utilizar ese término, el candidato, el aspirante, para poder desempeñar de manera exitosa el puesto. Pero más adelante vamos a ver un poco más a detalle esos aspectos intrínsecos y esos aspectos extrínsecos. Ahora vamos a hacer un brevísimo recorrido por lo que es la historia del análisis de puestos. Y aquí no podemos dejar de fuera a Morris Viteles. Morris Viteles en 1992, él usó el análisis de puesto para seleccionar empleados para una compañía de tranvías, que es un medio de transporte para poder movilizarse. ¿Y qué fue lo que él hizo? Ok, entonces él dijo, vamos primero a describir cuáles son las obligaciones de ese ocupante, de ese trabajador. Luego, cuál es la naturaleza de su trabajo y las condiciones en las que se va a desenvolver. Y de último, él dijo, ok, ahora vamos a abordar cuáles son las aptitudes básicas que esta persona, que el individuo, que el empleado debe de poseer para asegurar que va a realizar el cumplimiento de sus obligaciones de una manera eficiente, de una manera adecuada. Una vez que Morris Viteles realizó este análisis, él dijo, ok, le vamos a llamar a este formato perfil psicológico del puesto, porque este perfil va a mostrar los requisitos mentales del puesto. Eso es en esencia el inicio, la breve historia del análisis del puesto, y ahora pues tenemos un sinfín de formatos y de maneras de hacerlo, muchas herramientas por las cuales también podemos acercarnos a hacer un análisis de puesto, y que estos documentos, el descriptor y el análisis de puesto, son elementos tan importantes para la organización y específicamente están pues a cargo de lo que es el área de recursos humanos o el área de gestión del talento, o muchas veces específicamente en el subárea de reclutamiento y selección de personal. Así que sí o sí debe ser parte de la organización. Veamos entonces, regresemos a lo que es los alcances de la descripción y del análisis del puesto. Mencionamos hace un momento de que la descripción de puestos son los aspectos intrínsecos. Por ejemplo, ¿cuál es el título del puesto? Usted va a poner secretaria de gerencia, coordinador administrativo, asistente administrativo, coordinador de capacitaciones, coordinador de reclutamiento, coordinador de evaluación de desempeño. ¿Qué título le va a colocar a usted ese puesto? La ubicación. La ubicación, aquí se puede reflejar a qué área pertenece. Tenemos específicamente la ubicación del puesto en el organigrama, si es parte del área administrativa, si están los mandos medios, en los mandos altos, y aquí es oportuno que a este formato, a este documento, cuando contratamos al personal, cuando inicia labores,
podamos darle una copia también de nuestro organigrama y explicarle, señalarle, indicarle o remarcar en qué lugar está esa posición, ese puesto. Debe de incluir también lo que es el nivel del puesto, su subordinación, tiene personal a su cargo, en cuanto a quiénes debe supervisar o quién es su inmediato superior, con qué otras áreas o con qué otras posiciones tiene esas relaciones colaterales hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados. El contenido del puesto debe de reflejar esas tareas o responsabilidades que se van a ejecutar a lo largo del tiempo en que la persona va a estar integrada con nosotros. Digo a lo largo del tiempo porque no necesariamente son tareas que van a ser ejecutadas en el día a día. Pueden ser tareas semanales, mensuales, anuales o esporádicas, ¿verdad? Quizás actividades que se realizan cada 2 años, como por ejemplo un retiro anual, una reunión anual, eh, una reunión bianual, más bien decirlo, porque decimos que se puede ejecutar cada 2 años. Entonces, o también hay actividades esporádicas que no están programadas en ese día a día, sino que son eventuales y también hay que tener los puestos, la descripción de puestos con esa apertura. Y del análisis de puestos, decíamos los aspectos extrínsecos. ¿Qué necesitamos fuera, relativamente un poco fuera de la organización o que se traiga para poder ejecutar esa descripción de puestos, esa descripción de funciones? Bueno, los factores de análisis son requisitos intelectuales, requisitos físicos, responsabilidades adquiridas, así como condiciones de trabajo, y vamos a ver un poco más a detalle estos factores de análisis. Cuando hablamos entonces de los requisitos intelectuales, nos vamos a referir a esas exigencias del puesto que van específicamente referidas a los requisitos intelectuales. ¿Qué grado de escolaridad? ¿Queremos a alguien únicamente que haya cerrado Pensum? ¿Queremos a alguien únicamente que tenga un diversificado? ¿Diversificado en qué área? ¿Un perito contador, un secretariado, una carrera de magisterio, un bachillerato? ¿Qué escolaridad? Una licenciatura en psicología industrial, administración de empresas, un trabajador social, un auditor público, contador. ¿Qué necesitamos? ¿Qué carrera, qué preparación académica es acorde a la posición, al puesto que estamos diseñando? La experiencia, está bien para nosotros que sea alguien recién graduado o alguien que tenga un mínimo de 2 años, o necesitamos alguien que tenga 3 o 5 años, porque es importante para nosotros que tenga una experiencia acumulada. Y generalmente eh, la posición que estamos elaborando, la experiencia, la escolaridad, todos estos aspectos, todos estos factores de análisis que vamos a estar viendo, van a ir aumentando las exigencias en base a el nivel de posición, mandos medios, mandos bajos o mandos altos. Entre más arriba estamos de la pirámide ocupacional, entre más arriba estamos en, por ejemplo, los puestos gerenciales, los puestos directivos, más vamos a necesitar que la persona tenga experiencia y tenga preparación por el mismo nivel de responsabilidad y decisiones que se deben de tomar. La adaptabilidad. ¿Qué tan fácil es que la persona se pueda adaptar incluso según nuestro giro del negocio o el eje de nuestro trabajo, que se pueda adaptar a la multiculturalidad? A veces tenemos personas muy variadas dentro de nuestras organizaciones o a veces trabajamos con beneficiarios, si somos una ONG, de diferentes comunidades, diferentes lugares del país, o si pertenecemos a una empresa, una organización internacional. Necesitamos que la persona se pueda adaptar a esas diferentes culturas, diferentes personas, diferentes carreras, inclusive dentro del desempeño de sus labores. Entonces, es bien importante esto. La iniciativa. ¿Qué iniciativa debe tener la persona? Debe ser proactivo, debe estar dispuesto a servir. En muchas organizaciones, en muchas empresas es vital el don, el valor de servicio al cliente. Así que debemos de buscar personas que no se limiten únicamente a yo voy a hacer solo aquello para lo que me están contratando y no voy a mover un dedo más para hacer alguna otra cosa. Las aptitudes.
son esas habilidades que usted tiene, y más adelante vamos a hablar un poco de las competencias, que aquí se suman en gran manera esos conocimientos, esas habilidades y la habilidad que puedo yo tener para poner en práctica esos conocimientos, sumado a esas aptitudes, a esa habilidad que yo tengo para ejercer, para ejecutar algunas cosas. Los requisitos físicos va a comprender la cantidad y la continuidad de la energía y del esfuerzo tanto físico como intelectual que se va a requerir para la ejecución del puesto. Inclusive en algunos puestos puede ser muy importante la complexión física que debe de tener la persona, porque quizás necesitamos que pueda estar caminando constantemente o que pueda levantar paquetes o levantar cajas. ¿Qué es ese esfuerzo físico requerido para desempeñar la posición? La concentración visual. Necesitamos a alguien. ¿Han visto esas vacantes que dicen persona con capacidad de permanecer 8 horas sentada frente a un computador? Probablemente es una vacante como de digitador, de alguien que deba estar analizando o ingresando datos en la computadora o un call center. Destrezas y habilidades. ¿Para qué necesitamos que esa persona sea hábil, sea pilas, dijéramos en nuestro lenguaje? Hábil para analizar, para resolver problemas, hábil para ordenar. O sea, ¿qué necesitamos que esa persona tenga para ejecutar bien el puesto? Y lo que mencionábamos de la complexión física requerida. Las responsabilidades adquiridas, estas van relacionadas con la supervisión directa de sus subordinados, la supervisión directa del equipo que él va a dirigir, del personal que va a tener a su cargo. Entonces, cómo va a manejar el material, las herramientas, el equipo que se va a utilizar, cómo se va a organizar con el manejo del dinero, si el puesto incluye que maneje dinero, cómo va a liderar a ese equipo, cómo va a gestionar el proveerle el material y darle las herramientas necesarias para el puesto. ¿Hay manejo de dinero en esa posición o no? ¿Hay manejo de documento delicado? Por ejemplo, si habláramos del área de recursos humanos, los expedientes son documentos muy delicados, o el área de finanzas, documentación que se debe de guardar muy bien porque es importante para la empresa. ¿Cuáles son esas relaciones internas y externas que se deben de tener? Internas dentro del mismo equipo de trabajo y externas, la interacción que se debe de dar dentro de las otras áreas, y cómo vamos a manejar esa información. Entonces, ¿qué responsabilidad, hasta dónde llega la responsabilidad en ese puesto, en esa posición que la persona va a ocupar? Las condiciones de trabajo, otro factor de análisis, va a comprender esas condiciones del ambiente y los alrededores en los que se realiza el trabajo. Hay algunas condiciones específicas del trabajo. Por ejemplo, algunas empresas, algunas organizaciones trabajan cerca del relleno sanitario, o va a ser un ambiente con alta presión, o va a ser un ambiente en el que siempre necesitemos cargar una mascarilla, no exactamente porque ahora estamos en época de la pandemia, sino cargar una mascarilla por medidas ya estándares de seguridad, cargar un casco protector. Entonces, ¿cómo son esas cuestiones? ¿Qué riesgo podría haber en ese ambiente de trabajo? ¿Qué riesgo está expuesto la persona? Dicho sea de paso, es importante realmente analizar estos detalles, porque también cuando hacemos una valoración de puestos, estos aspectos se les asigna una numeración, se les asigna puntos. Entonces, según el nivel de riesgo, eso también puede elevar el salario que se le va a proveer a esta posición. ¿Qué tan expuesto se puede estar a accidentes en el trabajo? Como les digo, depende mucho del giro del negocio. Si se está en una constructora o en una mina, pues los riesgos van a ser altos, ¿verdad? O en algún laboratorio. Todo depende del giro del negocio. Tener en mente qué enfermedades profesionales podrían adquirirse. Entonces, es bien importante estar abierto a estos aspectos, a analizar esto y poder también, pues, valorar adecuadamente el puesto. Y algo bien importante, proveer las herramientas y los recursos necesarios para el personal, tanto para que pueda estar seguro como para que pueda desempeñar el puesto de manera adecuada.
Ahora tengamos un acercamiento a algunos métodos, algunas herramientas para realizar el análisis del puesto. Lo podemos hacer por observación directa, ¿verdad? Llegar y ver qué es lo que la persona hace y pues definitivamente vamos a documentar eso. Podemos diseñar un cuestionario para hacer preguntas puntuales, preguntas específicas que nos provean esos insumos, esa información que necesitamos para el análisis del puesto. A esto también se le llama eh, levantamiento, levantamiento de perfiles de puestos y descripción de funciones. Cuando no está elaborado y debemos de observar o acercarnos a las personas, ya sea por un cuestionario, ya sea también por una entrevista directa, si no tenemos este instrumento dentro de la organización o necesitamos actualizarlos, pues a esto también se le llama levantamiento de puestos. La entrevista directa y también podemos combinar estos métodos y hacer un método mixto. Hablemos de la observación directa. Va a ser poder observar a la persona en el pleno ejercicio de sus funciones y pues poder documentar esa información. A la persona que se vuelve experta en esto, que se dedica a esto, esta actividad se le va a llamar analista de puestos. ¿Por qué? Porque está haciendo un análisis de puestos, está haciendo un levantamiento de puesto. Lo más adecuado es pues realmente que los trabajadores realicen sus operaciones manuales y de carácter sencillo y repetitivo. Entonces, eso es muy cómodo para ellos y poder tener esa guía en cuanto van a realizar esas actividades. Algunos puestos rutinarios y repetitivos permiten fácilmente ese método de observación directa y ese contenido va a estar vaciado en los manuales y va a ser fácil poder verificar si se están ejecutando o no. Así que en esos puestos o en las operaciones manuales y de carácter sencillo y repetitivo nos funciona re bien el método de la observación directa y pues se recomienda complementar con una entrevista. Y los cuestionarios se solicita al ocupante, al que desempeña el puesto, poder analizar él y también con la ayuda de sus jefes o con sus supervisores y contestar el cuestionario para el análisis del puesto. Se puede pedir primero a la persona que ocupa el puesto que responda al cuestionario y luego se le pide al inmediato superior que revise el mismo o que en conjunto revisen los mismos para que puedan llegar a una conclusión de sí, estas son las tareas que se realizan. La entrevista directa. Esta va a consistir en obtener los datos relativos al puesto que se desea analizar a través de conversar directamente, entrevistar directamente al ocupante del puesto. O también se puede entrevistar a su inmediato superior o a ambos, ya sea juntos o separados. Este es un método muy flexible porque pues también permite tener ese análisis y permite tener una retroalimentación inmediata y directa del analista de puestos cuando se está realizando esta entrevista, la cual pues se recomienda que sea estructurada y va a permitir obtener información de todos los aspectos del puesto, su naturaleza, la secuencia de las actividades, qué tareas integran en ese puesto, los porqués, los cuándo, el cómo se hace. Y la entrevista directa se va a basar en ese contacto directo y un mecanismo, en una dinámica de colaboración y de participación de los involucrados en la entrevista. Los métodos mixtos, pues podemos combinar varios de ellos, cuestionarios y entrevistas al ocupante o también con el inmediato superior, un cuestionario y entrevista únicamente al supervisor, una observación directa con el ocupante y sumar una entrevista con el superior. A veces las personas podrían estar haciendo algunas actividades, algunas tareas que quizás el supervisor no está al tanto. Pues son cuestiones que se descubren cuando se hacen los análisis de los puestos. Cuestionario con el supervisor y observación directa con el ocupante también puede ser. Y algo bien importante en la elección de una de estas combinaciones, hay que considerar tanto las particularidades de la empresa como los objetivos del análisis y la descripción de los puestos, así como la disponibilidad del personal para poder ejecutar
la tarea que estamos realizando en cuanto al análisis de los puestos. No podemos encasillar que solo un método va a funcionar y nos movemos de empresa a empresa y queremos utilizar siempre el mismo método. No, debemos de estar open mind y considerar que todo cambia de empresa a empresa y debemos de combinar los puestos, los métodos. Hay etapas para el análisis de los puestos. Está la etapa de planeación, la etapa de preparación y la etapa de realización. Acerquémonos un poco a cada una de ellas para conocerlas de qué se trata. En la etapa de planeación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Plantear todo el trabajo que se va a realizar para el análisis de los puestos. Determinar qué puestos vamos a describir, analizar, tener ese organigrama de cómo están, en qué posiciones están los puestos dentro de nuestra estructura organizacional. Vamos a elaborar un cronograma. Recuérdense que estamos hablando de la etapa de planificación. Vamos a elegir esos métodos que consideramos luego del análisis son los más útiles, van a ser los más funcionables para realizar el análisis de puestos. Vamos a seleccionar esos factores de análisis. Entre los factores de análisis tenemos el criterio de generalidad, que este se refiere a los factores de análisis que deben estar presentes, ya sea en la totalidad o por lo menos en un 75% de los puestos que vamos a estudiar, para que entonces se puedan comparar las características ideales de los ocupantes. Con un porcentaje menor, el factor pues se vuelve ausente, ya no es un criterio de generalidad, deja de ser un instrumento de comparación dentro de esas posiciones. Mientras que el criterio de la variedad o discriminación se refiere a los factores de análisis que deben de variar de acuerdo al puesto. O sea, ¿qué varía, qué es distinto de un puesto a otro? Y también es importante dimensionar los factores de análisis, o sea, determinar la amplitud de variación de cada factor dentro de ese conjunto de puestos. O sea, si lo estamos haciendo por área, ¿verdad? La amplitud de variación corresponde a la distancia comprendida entre el límite inferior o el límite superior. ¿Cuál es el mínimo que debe de abarcar el conjunto de puestos al momento de estar realizando este análisis? Todos estos aspectos debemos de tenerlos en mente cuando estamos planeando, cuando estamos haciendo nuestro calendario, nuestra programación para poder realizar todo de la mejor manera. En la etapa de preparación, pues incluye preparar a todas las personas que nos van a ayudar a elaborar el trabajo, a realizar el análisis del puesto y preparar los esquemas, los formatos, los materiales que vamos a utilizar para poder realizar este análisis del puesto. Preparar el ambiente, aclarar con la dirección, con el equipo de gerencia, cómo nos vamos a mover, cómo lo vamos a realizar, que el equipo de gerencia es bien importante, pueda estar involucrado y puedan ser los primeros en socializar, en publicar esta actividad que vamos a realizar. Que todo el personal esté sabido, que los mandos altos, que las autoridades principales están impulsando esto, porque eso va a permitir que el resto del staff pueda estar fácilmente involucrado. Y luego pasamos a la obtención de datos previos, el nombre de los ocupantes, de los puestos que se van a analizar, cuál es la relación que tienen con el equipo. O sea, todo este equipo, todo este staff que vamos a tener aquí preparado para poder ejecutar todo el trabajo, ya debe de tener listo todo el material, todas las herramientas y conocer de momento cómo está estructurada la organización, qué se tiene, qué no se tiene, qué herramientas hay disponibles y qué no, porque luego de este análisis de puesto, pues los analistas, valga la redundancia, analizan y también deben de retroalimentar y hacer propuestas de ajustes. En la etapa de realización del análisis del puesto, bueno, es la etapa en la que se obtienen todos los datos respecto a los puestos que se van a analizar. Entonces, obtener los datos de esos puestos que se están analizando a través del método que habíamos determinado en nuestra etapa de planeación, seleccionar, ordenar todos los datos obtenidos, redactar ese análisis, como que dice el borrador de esas conclusiones,
presentar una redacción provisional al inmediato superior, que se los mencioné hace un momento en la entrevista o en los cuestionarios, y poder decir, bueno, mire, esto es lo que se tiene, esto es lo que se realiza en este puesto, ¿qué parece? ¿Está o no está de acuerdo? ¿Cree que esta tarea se deba seguir realizando en esa posición? Entonces se hace esa verificación y se ratifica, le pide a la persona que verifique que dé el visto bueno o nos dé las observaciones pertinentes para hacer los cambios y luego poder llegar a la redacción definitiva para finalmente presentar ese análisis de puesto definitivo a los mandos altos, al equipo directivo, para que digan sí o no, ¿verdad? Si hay un comité de puestos, remuneraciones, el equipo de gerencia o el comité directivo debe de aprobar todo esto porque vamos a ver el uso que se le da a este análisis de puesto, qué tan importante es y para qué muchos otros aspectos, procesos y decisiones de la organización nos va a servir. Pero uno de los primeros aspectos que nos es útil o que cumple el objetivo del análisis de puestos es para reclutar personal. Recuerden que les mencioné que debemos de tener ese análisis, ese perfil de puesto previo a poder reclutar una posición para poder hacer adecuadamente nuestra vacante. También tenemos lo que es la selección de personal, que va amarrado al proceso de reclutamiento y selección de personal. También nos va a permitir ver, ya que hemos analizado todo, qué necesita ser capacitado el staff, si necesitamos subir algunos al mismo nivel o qué capacitaciones, qué conocimientos necesita obtener las personas, preparar nuestra capacitación anual para administrar los sueldos, los salarios. Recuerden que les dije la valoración del puesto. Para eso es también bastante útil este detalle. La evaluación del desempeño también, porque nos va a permitir saber si la persona tiene el perfil, pero sobre todo si está cumpliendo las tareas y responsabilidades inherentes al puesto para el cual fue contratado. Y va a servir de guía tanto al supervisor como a los trabajadores para un adecuado desempeño del trabajo y, por qué no decirlo, también en el aspecto de higiene y seguridad industrial, porque va a proporcionar información sobre la higiene industrial, sobre los recursos, sobre la salubridad y sobre aspectos de la ergonomía en el trabajo. Y acá proveemos dos ejemplos de descriptores de puestos. Uno, este está bastante detallado, lo tenemos en dos partes, tiene el propósito del puesto, funciones generales, funciones específicas, responsabilidades, actividades diarias, su nivel de supervisión, la comunicación, el perfil o especificación del puesto, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? ¿Qué preparación académica? ¿Qué habilidades? ¿Qué características necesitamos que la persona llene? ¿Quién elaboró este análisis del puesto? ¿Quién lo autorizó? Y la fecha del mismo. Acá tenemos uno más sencillo, nombre del puesto, las funciones en generales en conjunto, funciones específicas, los requerimientos académicos, otros requerimientos y requerimientos físicos. Y como les decía, esta información nos es útil para luego poder desarrollar lo que es nuestras publicaciones de vacantes. Las competencias. Las competencias, vamos a decir que es ese conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas para ejercer adecuadamente un puesto laboral. ¿Qué son las competencias laborales? Entonces, ese conocimiento, la información que ha aprendido, que ha desarrollado, las destrezas, que es ese resultado de aplicar ese conocimiento, las habilidades, es ese potencial, esa aptitud innata que la persona trae para llevar a cabo acciones o ejecutar tareas físicas y mentales. ¿Y cuál es su actitud? ¿Cuál es el comportamiento? Porque puede tener un adecuado conocimiento, destrezas y habilidades, pero puede tener una actitud egoísta, una actitud envidiosa o una actitud de falta de respeto hacia sus supervisores o hacia sus compañeros. Acá hay 9 competencias. Esto fue publicado en mayo de este año. 9 competencias que se considera que por las cuales una empresa pagaría más a los profesionales. Número 1, saber tomar decisiones. 2,
tener un conocimiento básico sobre el uso de equipo y maquinaria. El uso de equipo, recuérdense que ahorita tiene una alta demanda porque estamos trabajando teletrabajo o conocido como home office, las modalidades virtuales en cuanto a la educación. La capacidad de negociación y resolución de conflictos, un sentido de responsabilidad, la puntualidad, la generación de nuevas ideas, el ser creativo, el ser innovador, el saber manejar a un cliente, ese buen interrelacionamiento, la detección de oportunidades en mejoras o productos, o sea, esa innovación, esa ser propositivo y la comunicación oral o en inglés. Así que aquí hay 9 competencias que podemos ser intencionales en desarrollar. También acá hay 20 competencias demandadas en el nuevo mercado laboral. Así que acá les dejo esta información que va a ser de mucha utilidad que seamos intencionales en evaluar y desarrollar estas competencias. Recuerden, no vivamos solo para vivir, disfrutemos lo que hacemos y aprendamos a compartir para enseñar a otros a vivir. Espero que este tema haya sido de mucha ayuda y nos llene de mucho conocimiento en lo que es la psicología industrial organizacional.